las dos. Claro, porque es un vivo esto, vivo entre las dos, acá presentes. Acá está. Rita dice que se ve bien y se escucha bien, lo cual me da una alegría bárbara. Bueno, esta es nuestra primera experiencia, ¿no? Y le voy a contar a la gente un poco cómo surgió esto de tener sentada en mi casa a Paulina. Y un poco contarles cómo fue. Porque rápidamente les digo que a Paulina la conozco desde el inicio de Ataraxia, cuando era mi profesora de yoga junto a Marisa. Marisa está por ahí. Y sí, Marisa, ya vas a estar acá sentada con Silvina también. Y bueno, y así me entero que se iba a ver con Eugenio Cutica, y yo pinto y le digo, ¿cómo Eugenio Cutica? Y después termino con ella en el auto, con Cutica, empiezo a entender todo eso, fue 2018, y comienza a gestarse a todo lo que es ataraxia, en realidad que existía, pero involucrarnos muchos con tu testimonio además. Entonces se arma Ataraxia, empieza la pandemia y siempre había preguntas desde mi lado, porque a mí me gusta conocer a las personas que transmiten cosas, pero saber la parte íntima. Y bueno, y siempre me quedaban curiosidades, y cuando terminan los encuentros, espera que yo quiero que te vean más a vos, cuando terminan los encuentros, ya sean virtuales o presenciales, la gente se acerca a las que somos referentes de Ataraxia y nos dice, pero Paulina, ¿es verdad que Paulina sanó? ¿Qué edad tenía? Y Paulina se curó sola de una enfermedad. Y entonces siempre me quedan curiosidades. Hasta que, ¿cómo surge esto? Que la tengo acá sentada para generar esta charla. Íbamos a fin de año para encontrarnos para una charla con Eugenio, y la tenía sola en el auto. Ella manejaba y yo empecé a indagar. Digo, ya está, Paulina, esto no me contestes nada más, lo vamos a hacer, que la gente lo pueda escuchar, que la gente pueda enterarse, no solo yo sola, pues era para grabarla. Entonces, acá tenés todo el ciberespacio y esto va a quedar grabado. Vamos a hacer estas preguntas que la gente, luego de los retiros y de los encuentros, nos pregunta. ¿Qué es ataraxia? Brevemente, ¿cómo llega ataraxia a tu vida? Y si tu vida siempre fue un estado ataráxico. Bueno, hola a todos los que se van uniendo, así que es una experiencia nueva para nosotros, por eso estamos de costadito. Y... sí, como que vamos en el auto. Claro, vamos en el auto, vamos a hacer representar eso. Claro, vamos en él. Y así fue la charla. Eso. ¿Siempre fue ataraxia? ¿Así esa forma ataráxica tu vida? No, todo lo contrario. O sea, no, era fuera de ataraxia, de la calma, de la imperturbabilidad, la mente era un remolino, y eso fue antes del diagnóstico de la enfermedad. Porque la enfermedad fue a los 25. ¿Pero qué nombre tiene? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. A los 25. Y Paulina tiene unos frescos 50. Bien. Entonces, ahí, anterior a ese momento, que es un momento, yo lo voy a echar, es un momento en donde es de sufrimiento, porque a un diagnóstico en donde uno le representan de un minuto para el otro un cambio radical a lo que uno tiene de proyección de vida a los 25 años. A los 25 años no me había recibido, ¿Estabas estudiando? Ciencias económicas. Faltaban algunas materias. Estaba proyectando el día de mañana formar una familia. Uh-huh. Todo lo que uno puede pensar de tener un trabajo, o sea, todo en el ámbito de que uno está parado a sus 25 años proyectando vida. Y de repente, en una enfermedad, en donde ni siquiera sabía cuál era el nombre de esa enfermedad, de repente se proyectaban limitaciones. No vas a poder tener hijos, no vas a poder mover tus miembros, porque la orden que da del cerebro hacia los miembros de tu cuerpo se empiezan a pelar la mielina, que es lo que recubre la vaina de los nervios, digamos. El cuerpo no los reconoce y empieza a atacar. Entonces, en ese momento,
las discapacidades, como me dijo el médico, bueno, vamos a ver los grados de discapacidad. Entonces ahí a los 25 internada una semana, resonancia magnética. En esa semana me dijeron, bueno, tenés que volver. Y a partir de ese momento cambió la perspectiva que tenía de la vida y plantarme qué es la vida. O sea, porque o sea, es como que uno de repente decís, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer, porque era el ser, porque también uno es, voy a ser contadora, voy a ser, de mañana voy a formar una familia, seré mamá. O sea, todos los ser, y de repente todos esos ser se esfuman, pero tenés existencia todavía. ¿Y qué partes de tu cuerpo atacó la enfermedad? Todo el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo, perdí la sensibilidad, no podía apoyar un vaso, era, bueno. Era... Y te permitió, o sea, con esa sintomatología, vos ibas a la facultad, o sea, no, te limitó. No, en la cama. En la cama. En la cama, y aparte, bueno, por los estudios que me tenían que hacer, que eran súper invasivos. Eso también provocaba dolores muy fuertes en la cabeza, y entonces era cama de no poder incorporarme. Y esta Paulina pausada que vemos ahora, ¿es igual a la Paulina? No, antes de ese momento era una Paulina que... Yo tengo una imagen mía mirándome en el trabajo, porque aparte era trabajar, estudiar, 2 trabajos, o sea, era una vorágine un torbellino de cosas. Era siempre la mente no estaba ahora, estaba pensando qué iba a hacer. Ajá. En un momento era mirarme en el espejo y ni siquiera poder retener como la imagen, tengo como una imagen de ese momento, creo que debe ser el anterior a toda la explosión, porque yo digo, es como que uno fue, como que apretaste el acelerador al mango y de repente lo estás... Algo está sonando. Está sonando. No sé, acá, Pauli. Vamos en el auto. Quiere entrar a la sala. No. Apareció en la sala. Pero apareció en la sala, bueno, no sé. A ver si se puede entrar. Bueno, seguimos. Y entonces, estamos hablando de esta... Sí, estamos con las dos tecnologías. Sí. Entonces, estamos con esta enfermedad que se manifiesta a los 25 años, que te paraliza el lado izquierdo, y vos en ese momento lo atribuís a algo, o decís, esto es físico, me tocó vivir esto. No, hasta ese momento, o sea, no lo atribuía a nada, más que una realidad que no la podés, parece como una película que te va pasando, sí. Hasta que el médico dijo, bueno, hay que aplicar no tiene cura, o sea, la enfermedad no tiene cura, entonces se da una medicación que se da muscular. Sí, y se da, no sé, cada tanto era, me acuerdo que era carísima. Cuando me dice de eso, empiezo a pedirle información sobre esa, por eso lo que digo es que hay que tomar como la posta al timón a lo que uno va a tomar o inyectarse o lo que sea para saber los pros y contras, que uno no sea ciega, sino tomar el timón de decir, bueno, digo, yo necesito el prospecto, necesito saber de qué se trata. El médico no me lo daba, me dice, trae algunas complicaciones, un resfrío, porque esto baja un poco las defensas, pero hasta ahí me llegaba con la información. Y fue tanto de que quería, y había un asistente de él que me proveyó unas fotocopias de esa medicación, que eran hojas de... Contraindicaciones, de explicaciones, bueno, fue estudiar todo eso, y al estudiarlo, una de las cosas que me quedó patente era de que podías quedar ciego. Entonces, bueno, ahí en ese momento digo, yo no estoy ciega, o sea, si a todo esto le tendría que agregar una pequeña, la complicación esta, ahí fue como una alerta de decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Y ponerme... Tomar como las riendas de ver qué está pasando y qué quieren hacer conmigo, ¿no? Claro. No negarse tampoco, esto es negarse a la medicina. No, o sea, era tomar, decidir como era algo, o sea, a mis 25 años digo, bueno, voy a tener tiempo para tomarla si es necesario, pero quiero saber de qué se trata, porque yo no sabía ni el nombre de esa enfermedad, o sea, no, me parecía que era arteriosclerosis, bueno, empiezo a investigar qué es, me compré libros,
empecé a estudiar sobre la inteligencia emocional, porque ahí viene también, o sea, bueno, ahí a partir de ese momento es ahí donde se dispara la inteligencia emocional, y fue a raíz de una profesora también de gimnasio, que tenía una tía, me contacta, ella tenía esclerosis múltiple. Sí. Y ella fue como maestra, porque es la que es como yo digo, bueno, es un yoga express, porque después yo me dedico a estudiar ese proceso de sanación y en una palabra de una persona cómo puede representar la sanación, el inicio, ¿no? De esa sanación. Entonces me contacto con esta profesora que tenía esclerosis múltiple y me dice, y yo esto lo quiero dejar que es algo que uno tiene que concientizar para su vida, ¿no? Que me dijo, esta enfermedad, pero saquemos la enfermedad, ¿no? Pero bueno, para esto se aplicaba porque dice, si eso afecta al sistema nervioso, tu sistema nervioso, para que no brote en una sintomatología, tiene que mantenerse en estado de calma. Y ahí viene calma, de felicidad, conectando después con ataraxia. Yo por eso lo dejo ahora. Ahora vamos a... Esa es como una semillita. Esa es la semillita. O sea, que vos transitando esclerosis múltiple, te dicen que tenés que, o una persona que está con tu misma sintomatología, te dice que tenés que conectar con la calma y con la felicidad. Que tenés que mantener el estado. Entonces, yo ahora, con también una edad avanzada, y ya sabiendo que hay un montón de cosas, pero en tus 25... No existía. ¿Cómo conectas con la felicidad? O sea, cuando uno ya es más grande, podés darte cuenta por dónde o qué cosas dejar de hacer, darte unos tiempos, pero a los 25, con toda esa ansiedad que vos decís que transitabas, ¿qué fue lo primero que hiciste para conectar con la felicidad? O sea, ¿cuál fue una primera herramienta? ¿Una lectura? ¿Asistir a algo? ¿Se te acercó un libro en particular? Sí, fue... Bueno, primero que me dé ese dato, era como, bueno, ahí esto de que se dividía entre... Ella me estaba pidiendo a una situación tan compleja de hacerse estudios, de diagnósticos, de proyecciones negativas, de todo eso, que tenía que mantener la calma. Yo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo? Y ahí me marcó algo que tiene que ver con ese poder que tenemos nosotros, de poder separar lo que vos te está pasando en tu sistema nervioso a lo que te traen los sentidos, o sea, los sentidos, las situaciones, lo que escuchás, lo que te dice el médico, las proyecciones de la medicación, todo lo que sea, no tenía que ser lo mismo que lo que pasaba por mi sistema nervioso. O sea, había algo que uno podía hacer que era de permitírselo o no. Eso es como... Pero bueno, o sea, hay muchas personas acá que después están en vivo o lo van a ver después. ¿Cuál puede ser una herramienta, ¿no? de fácil acceso cuando uno desconoce, porque uno ya tiene todo un camino armado, ya estamos en ataraxia, podemos brindar herramientas, pero en la inmediatez, ¿qué le aconsejás que haga algo como para empezar a conectar con la felicidad? Y el primer paso fue salirse de eso, de lo que uno puede ser, parece muy bravo en diagnósticos sin proyecciones, y a mí me nació algo de adentro que fue, hay un lugar del bien. O sea, si todo esto antes no se manifestaba, porque ahora se habla de biocodificación, volver antes todo esto no se hablaba nada. Volver al origen y todo eso, desandar a ese lugar que estaba bien, que es lo que hace que se manifieste en una enfermedad. Entonces, a mí en ese momento me vino, hay un lugar del bien. O sea, era tan tremendo lo otro que era poner desde el otro lugar y que cobre sentido estar viviendo. Porque, o sea, con esas proyecciones era o entregarse o decir, bueno, voy por todo el bien. Y es el lugar del bien. Bueno, primer cosa, bueno, imagínense. Seguía trabajando, después, bueno, se empieza a ir la sintomatología, porque estos son brotes. Son brotes. Entonces, bueno, lo primero que hice, subte, Buenos Aires, que era 3 millones de personas paseando, un libro que todavía lo tengo, de tierra, agua y, bueno, todos los elementos, y con ruidos de la naturaleza. Ajá. Bueno, un libro que traía un CD, de escuchar, de interiorizar, de calma.
todo eso que, bueno, era desconocido. Sí, estaba totalmente alejado de todo, de todo eso. Esa fue la primera. Ese lugar de bien, que yo digo, es como cuando uno va al supermercado y se enciende una lamparita y creo que es el lugar del bien, de donde provienen todas las cosas, hace y presenta una persona, un contador, mi tío, que me dice, vamos a ver a Pedro Grieco, amigo mío, que se sanó leyendo un libro. Bueno, él es administrador de empresas, porque bueno, mi catálogo de contadora, en todas estas cuestiones que son abstractas, era como que era... ¿A dónde me lleva mi tío? ¿Qué es Claro, esto? y un tío que, bueno, o sea, también súper contador, o sea, era algo que parecía raro que podía traer una herramienta desde ese lado. Y es ahí donde van esos hilos que hace cuando uno dice permitir y todo llega. Y permitir y todo llega. Bueno, y ahí te llega, ¿y qué te transmitió? ¿Cómo dijiste? Pedro Grieco. Ajá. Pedro. ¿Qué te transmitió? Pedro estaba sentado en oficina en calle Florida. Ah, ¿sí? Yo pensé que era un yogi. No, licenciado en administración, igual es un yogi. Es un yogi que tiene también y bueno, y me dijo, había un libro que él se llama de Mary Baker Eddy, de Ciencia y Salud con clave en las escrituras, se llama el libro, es el día de hoy, que es mi lectura de base de todo. Después se lo dejamos escrito. Lectura de base de todos los días, porque para que la mente hay que adiestrar, hay que adiestrarla, hay que hablarle en ese lenguaje sublime. Entonces, ese fue. Y me dijo, nada más, este libro, y lee una frase. Que para mí yo era lectora y leía novelas, así que la sacaba tipo despacho de producción, tiqui, claro. tiqui. Me decía que lea una frase. Mi libro de leer una frase. O sea, era todo al revés de lo que yo había hecho hasta ese momento. O sea, era... No. Si antes sacaba los libros así, era una frase. Claro, llego a mi casa, me pongo con el libro y era como si estuviera otro lenguaje. O sea, como otra lengua. Claro. Pero una lengua que tenía... O sea, lenguaje, si uno estudia inglés o estudia cualquier idioma, repetís y tiqui te va saliendo. Esto era leer algo y absorber ese algo. Claro, eran como... te estaba indicando el camino de la sanación y uno tan mental y tan activo y ansioso. Y todo lo contrario, te decía todo lo contrario que no había sanación. Claro. Y acá ya empezó que me dice, no hay enfermedad. Y ya me estaba peleando con la primera... ¿Ya habías dejado la medicación? ¿O ya estabas viendo en no tomarla? Es decir, ¿fue todo contemporáneo esto de...? Y fue todo contemporáneo porque a la par seguía haciendo interconsultas y seguía con los estudios y seguía complementando. Por eso no dejaba una cosa con la otra. O sea, todo fue acompañando y bueno, y después uno va tomando de los médicos que van acompañando lo que casi uno va sintiendo. Eso también. Pero, ¿y alguno de los médicos que te decían de tomar esta medicación se enteró que no, o sea, qué camino tomaste y qué hiciste? Yo al médico, bueno, en el hospital de clínicas, bueno, una vez que, bueno, empecé, cuando hablé en realidad ahora que me acuerdo, fue así, cuando hablo con esta profesora de educación física, en ese momento también era muy, empezó a salir que esta enfermedad, como no tenía cura, pero podía estar originada en la comida, tipo de alimentación, entonces había una alimentación bastante específica de qué cosas comer y no. Entonces me incliné para ese lado y lo que le dije al médico es que yo iba a intentar ese camino de comer así esa dieta muy, muy estricta, de determinadas grasas no, empecé a comer, que en ese momento orgánico era solo en la calle Córdoba y Callao, que estaba en la esquina de las Flores. Ajá. Bueno, eran los únicos lugares, pero no podía comprar nada de otros lugares. Y bueno, entonces digo, bueno, yo voy por esto. Bien. O sea, primero... Y ahí se enteró un médico. Y ahí yo le dije al médico que ya yo tenía la receta, que iba caminando por la calle con la receta, esa imagen la tengo también. Y son momentos muy... Que marcaron, porque era caminar, y ahí también empecé a ver alrededor.
Porque uno va caminando por la calle y va con qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, va como autómata con la vida. Y de repente en ese momento era como que cada paso que daba me estaba dando cuenta que lo estaba dando, que lo que pasaba alrededor miraba a la persona que estaba alrededor. Y qué diferencia, o sea, ¿qué nos separaba de esa persona? O sea, era como entrar y está emocionada, es como que está recordando realmente, Sí, porque sí. esto no lo hemos hablado antes, es realmente está muy transparente. Entonces, como para hacer cabida a este mundo de ataraxia. Bien, ya vamos agilizando porque vamos a tener varias Sí, charlas. Vamos presentando. Varias charlas. Entonces, para que la gente entienda, porque cuando hacemos los encuentros y los retiros, Paulina lo dice así nomás: yo transité una enfermedad y vi reflejado mi camino cuando fui al Museo Mar en ataraxia. Y todos se hacen, y después nos preguntan, ¿y cómo fue la enfermedad? O sea que ya más o menos eso quedó claro y lo podemos seguir profundizando en otro momento, y aquel que necesite alguna ayuda también te puede escribir. Sí, totalmente. Entonces Paulina se sana, ¿no? Más o menos 20, 26, 27, ¿cuánto te tomó salir de eso? En realidad lo solté, o sea, ¿Soltaste? no volví, porque yo, o sea, era, no sé, hay una cosa que me dijo mi mamá, o sea, la paz que tenía en ese momento. O sea, porque tampoco es el resultado de sanar o no. O sea, ya no me importaba, porque era como haber encontrado eso que nos mueve y va más allá del resultado de curarse o no curarse. Con lo cual no volví. O sea, Ajá. Bueno, volví al año a hacerme otra resonancia. O sea, no busqué de que, bueno, seguir escarbando, y el médico directamente, o sea, cuando yo le dije que no iba a tomar más la medicación, ahí ya no tuve más contacto, que fue en el hospital de clínica. Y después, con otro médico en paralelo, me dijo, bueno, hagamos otra resonancia al año, y ahí estuvo semi confirmado que no había nada, porque son puntitos blancos. Después yo ya no volví más, ni me hice más resonancia, ni no más nada. Fantástico. Bueno, entonces, para que la gente entienda, ¿qué relación existe entre la sanación de Paulina? ¿Qué ve Paulina en el Museo Mar con ataraxia? ¿Y qué vínculo, cómo empieza todo esto con Eugenio Cutica? Porque así estamos todas. Yo después me terminé formando en lo que es un instructor en arte ataraxia, porque 2018-2019, toda la pandemia, para mí la pandemia fue placer, porque fue leer, estábamos conectadas, se hacían transmisiones online, hacía que... Y se terminó de armar todo esto, y ya venimos con muchos encuentros, pero ¿cómo? Yo no me lo puedo olvidar, y te lo agradezco, que conocí a Eugenio Cutica, no, pero ¿cómo fue esa conexión? ¿Qué viste en el Museo Mar? Bueno, después del diagnóstico y después de esa sanación interior, porque fue un cambio y darme cuenta de que había hecho, no fue un milagro, o sea, uno cambió la perspectiva que tenía, me puse a estudiar qué es lo que había hecho. O sea, esos pasos internos, y que esa posibilidad estaba, como decía el libro, no existe la enfermedad, ¿cómo eso y cómo nadie hasta ese momento me lo había presentado? Entonces, el libro me daba algunas pistas, pero me faltaba completarlo. Entonces empecé a estudiar el profesorado de yoga con el maestro Sadeva Dharmanath, que bueno, es maestro también en el sentido de encontrar la explicación a ese proceso desde una visión yógica, y que es intrínseco a la naturaleza del ser humano. Entonces yo guardé mucho silencio de esto, porque en este proceso de sanación, bueno, puede ser el error del médico, esto, pero a mí internamente esto habían sido pasos y una experiencia de sanación. Entonces, y que me cambió la vida para poder esto para adelante. Pero ¿cómo esto transmitirlo? Siempre me movió. ¿Cómo transmitirlo para que nadie pase por esto, y que cuando llegue un diagnóstico que no le cierren la puerta a nadie?
Eso me movía y era algo que tenía que encontrarle y encontrar la forma de poder plasmar y poder explicarlo. De distintas formas, porque uno lo estudia desde las enseñanzas de visión yógica, desde las enseñanzas que venía Jesús, que sanaba. O sea, vinieron maestros acá a la Tierra a explicarnos y nosotros, cada uno está entretenido con lo suyo. Sí. Hasta que, bueno, nos llega el momento de la verdad, como dice Eugenio, el momento de la verdad hace que uno esté en eso. Entonces, ¿cómo llega Ataraxia? La vida la presentó, porque voy a pasar las vacaciones de invierno en Mar del Plata. Tiempo horrible, 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 horrible. Que volaba todo julio, pleno invierno, y vamos a sacar entradas para ver Paddington. Entonces, ahí, ya que estamos en el museo, porque no somos del museo, pero no hubiéramos entrado, vamos al primer piso y ahí mi nena me dice, mamá, vení. Y ahí encuentro las autoiluminadas lunas, todas en un salón que era un océano de luz. Y tenía la palabra ataraxia. Y eran como que todas las piezas que había recolectado de esto, que había estado en ese proceso de sanación, encontrarle la explicación en libros sagrados y que están a disposición de todos los seres humanos, pero tenemos como todos muy separados todos. Ahí juntaba en Ataraxia esa obra maravillosa y cada posta de esas autoiluminadas lunas nos representaba desde el dolor, en cómo se iba levantando, hasta estar alineada. O sea, hoy por hoy es esa presentación del ser humano que está iluminado porque ya está. Y entonces vos ves en ese museo, ¿y cómo llegas a conocer a Eugenio? Bueno, ahí fue como si... Ahí en la obra ahí está todo. Acá está todo. Porque no tenía que ponerle palabras, porque Este es mi camino, este fue mi camino. Entonces era como presentar, no sé, el novio y decir, es esto, le mandaba a todos las fotos de toda la obra a todo el mundo y decir, es esto lo que somos, Entonces, empecé a escribir, o sea, salí de la obra, al día siguiente estábamos en un departamento frente al mar y me había llevado una agenda, empecé a escribir todo lo que me había expresado la obra, todo esto que la obra tenía intrínseco, lo que tenía intrínseco era todo este conocimiento, que no es un conocimiento de Paulina, es un conocimiento que es esencial del ser humano. Entonces, ahí, el tercer día digo... ¿Quién habrá hecho la obra? Al tercer día. Entonces googleo Ataraxia Eugenio Cutica. Entonces el mail le escribo y le armé como todo esto escrito en páginas, porque bueno, desde ahí nombraba los sutras de Patanjali, canciones, bueno, todo lo que... Pues sí, canciones, ahora también tiene música la obra, porque era, bueno, canciones que representaban la obra, bueno. Entonces le armo todo un escrito a Eugenio, que le acompaño, y se lo mando. Y bueno, yo estaba en el trabajo, acá yo sigo siendo de contadora, estaba acá en La Plata, en edificio Salaró, y recibo de ahí, abro la casilla de correos y encuentro un mensaje de Eugenio, que era que lo que le había expresado en ese escrito era lo más exacto y certero de lo que él había querido transmitir en la obra, que me pedía permiso para poder compartirlo, y que esto fue en julio fue la obra, en octubre. En octubre. Eso sí me lo acuerdo, ay, me enteré. En octubre iba a estar en el hospital de clínicas. Eso hay que tenés que remarcar. ¿Encontrarse dónde? En el hospital de clínicas, el lugar donde te habían diagnosticado la enfermedad. Donde ahí le había dicho, la última vez que había bajado las escalinatas del hospital fue para decirle al médico de que no iba a tomar las medicaciones. ¿Y Eugenio qué iba a hacer al hospital? Lo habían convocado de cuidados paliativos. En cuidados paliativos lo habían convocado y él iba a dar una charla sobre ataraxia. O sea, la obra hablaba
O sea, era... Estaba todo. Era... Y entonces, como para que ya ir, porque ya le digo que esto recién empieza, hay un montón para hablar, ¿qué significa ataraxia? Que tanto nos preguntan, y cómo la gente se puede acercar para entender un poco más de esto, ¿no? ¿Qué es todo lo que brindamos o lo que necesiten que te pueden escribir o tenés una página? Hacelo público, Paulina, porque tiene tanto para dar, Paulina, que ya les digo, cuando terminan los encuentros, es así, o sea, Paulina es así, es así, es así, esta paz y tranquilidad. Ataraxia es, bueno, el significado de ataraxia Sí. es calma, imperturbabilidad de la mente, y en ese estado, en conexión, por eso también es importante esto de arte ataraxia, o sea, todos los encuentros los llamamos arte ataraxia, porque en la fisonomía y en los conceptos que fue creada ataraxia, tiene arte, pero arte, desde la expresión, la etimología de la palabra, ars es herramienta, y te proviene de teo, que es Dios. Entonces, las herramientas para hacer puente con esa conexión, con esa parte sustancial de nuestra existencia, de que somos origen, que mucho tiempo tuve o sea, nada, sí. no existía. Pero esa parte. Hay que aclarar, porque algunos preguntan, pero claro, Teo, Dios, es algo religioso, es como una secta, ¿qué son los de arte ataraxia? No. Conecta con todos somos artistas. Uh-huh. Y es Eugenio, por eso en las palabras de Eugenio que acompañan, está todo intrínseco, todo el conocimiento ancestral, que si cada uno viene desde distintos lados, que eso fue mi forma de poder decodificar la sanación, o sea, porque no se necesita conocimiento, porque ya en realidad es algo esencial que está dentro nuestro. Uh-huh. Ahora, teniendo eso tenemos dos formas. Una es quedarnos con la experiencia, y es la experiencia, uh-huh. Y otra es, tenemos hoy herramientas, poder brindar herramientas, porque es como la respiración, todos respiramos, o sea, todos respiramos, todos vivimos. Uh-huh. Ahora, estar en paz, esta calma y perturbabilidad, en toda circunstancia, o la mayoría que podamos intentar esto administrarla, es capaz, y no tenemos que estar en estado, bueno, mi proyección era la muerte, ¿no? Entonces uh-huh. No tenía que estar en el estado ya de no poder manejar este vehículo, uh-huh. Para darme cuenta que podía estar en paz, como me había dicho esa profesora, uh-huh. Que era mantener ese estado de quietud. Entonces, ¿qué es ataraxia? Ataraxia es la calma, imperturbabilidad de la mente, pero también requiere de una alineación como en ese lenguaje, como esa profesora, Pedro me había dado ese libro, y es incorporar ese lenguaje interior, porque el lenguaje nos piensa, uh-huh. Y así se hace nuestra realidad, ese lenguaje empieza a ser sublime. Así. ¿Y cómo, para invitarlos también, ¿no? Porque Paulina voy a poner la palabra creado, pero bueno, es una manera de transmitir todas estas enseñanzas que ella ha leído, lo ha visto en Manifiesto en Ataraxia, todo lo que dice Eugenio. Lo organizaste en 9 encuentros. 9 encuentros, que 9 encuentros es como si fuera así, como la parte de la creación, en la parte humana, y tenemos 9 meses y damos a luz. Y en 9 meses, en la perspectiva, cuando nosotros vamos modificando esa perspectiva, más alineada, así como se presentan las autoiluminadas lunas, uh-huh. Alineadas a esa frecuencia, empieza a manifestarse en nuestra vida los cambios. Uh-huh. Entonces, por eso son 9 encuentros. En cada encuentro vamos viendo la fisonomía, porque muchos sabemos de la fisonomía física de nuestro cuerpo, pero de la fisonomía sutil es la que nos permite hacer ese puente con el Creador. Claro. Porque al conocernos, uno dice, bueno, ¿cuándo uno empieza esta liberación? Cuando empieza a conocer esa relación con el Creador. Pero no lo puedo conocer si no me conozco a mí misma. Y si no conozco cuáles son mis componentes, la mente, cómo funciona, qué etiqueta, qué cataloga, qué está etiquetando, juzgando todo el tiempo. Y eso después me condiciona. Uh-huh. Si yo eso es distinto, revierto la mirada, como dice Eugenio, revirtamos la mirada, empiezo a observarlo, empiezo a liberarme de todas esas ataduras que yo mismo creé. Porque nosotros tenemos el poder de crear, por eso somos artistas. Y esos 9 encuentros
¿Cómo los das? Eso la gente no lo sabe, muchos. Lo damos una vez por mes. Ahora es, porque bueno, esto empezó, porque ¿qué pasó? Arrancamos y hay gente de La Rioja. De todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El Zoom no podemos dejarlo. Sí. Y en realidad tenemos como marco, como soporte, porque ataraxia y poder explicar esto que acompaña a la palabra, acompaña a la imagen, a la simbología que tiene intrínseca la obra de Eugenio, que nos está invitando y es lo que nos entra por los ojos y es lo más exacto que pude encontrar entre lo que uno experimenta y lo que es afuera, porque afuera se nos presenta, pero que esa obra lo esté manifestando. Entonces, en esos 9 encuentros, la gente se conecta por Zoom y vos le haces todo un recorrido, lo has dividido, ese recorrido de ataraxia, el recorrido de sanación, lo dividiste en 9 encuentros. ¿Y cuánto dura cada encuentro? ¿Es una vez, un sábado por mes? Un sábado por mes, 2 horas. Por ejemplo, mañana es el primero. Claro, hay una parte, digamos, nosotros de hacer la experiencia y la parte de darle fundamento, porque ahí hacemos las raíces. Cuando uno le damos el entendimiento, porque si no podemos tener la experiencia, bueno, y es hasta que se presente de vuelta. Pero enraizar esa experiencia hace que sea parte de nuestra vida. Ahora, si alguien no puede asistir mañana al primer encuentro, o sea, nunca, si vos no te enganchás en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, o sea... Lo pueden hacer o están grabados también. Quedan grabados. Bueno, esto es un hilo que vamos desovillando, porque ¿Y dónde quedan grabados? Quedan grabados en la plataforma de Arte Ataraxia, una plataforma web que creamos, y ahí subimos eso. También tenemos acompañando a los ciclos prácticas de yoga 2 veces por semana que da Marisa y doy yo, así que acompañando a ese encuentro también el objetivo tiene experimentarlo en el cuerpo desde lo físico, y tenemos también encuentros presenciales que, bueno, estamos teniendo ahora... vamos a hacer el primer encuentro presencial en San Miguel del Monte, en el Hotel Spa, una meditadora que, bueno, está en ese lugar precioso, está enfrente de la laguna. Decía el nombre del hotel. Hotel Spa de San Miguel del Monte, de agua, no me sale el nombre exacto. Después lo escribimos. Sí. Está en el Facebook, así que eso lo podemos. Y tenemos el próximo sábado. Este sábado, mañana ya tenemos el primer encuentro. Y el próximo sábado 22 vamos a estar en el hotel haciendo el retiro. Y además están todos los jueves las meditaciones de Eugenio por Zoom. Y los jueves, los jueves es sagrado, un espacio con más de 100 meditaciones que ya Eugenio en su guía, y uno dice meditaciones y hay una primer parte que es de reflexión, de cambio de perspectiva de esta realidad, de la realidad que nos está en este momento, los paradigmas imperantes, y poder verlos ahí es poder salirnos de lo que... Acá nos dice Marisa, Hotel Spa Aguas del Monte. Marisa, gracias. Bueno, han quedado todas... Queda mucho por hablar, Paulina, vamos a hacer otras charlas también con otros especialistas de este camino de la vida, Sí. con médicos, con filósofos. Este es el inicio de las grandes charlas. Charlemos con Paulina. Charlemos con Susana Nicora. Bueno, gracias gracias a vos y gracias a los que se conectaron y a los que van a ver después este video grabado. Bueno, los esperamos. ¿Tienen alguna pregunta ahí? No. Si quieren hacer alguna... Ahí estamos bien con el tiempo, todo. Sí. Acá todo organizado. Acá preguntan si queda grabado. Sí, queda grabado, después lo subimos. Sí, suponemos que sí, porque en realidad es la primera vez. Es la primera charla. En vez del auto, la traje a una habitación de mi casa. Gracias. Bueno, cualquier cosa que te escriban a la página o por el Messenger. Por el Messenger, y un poco explicar qué es ataraxia. Y también la podemos ayudar en todo lo que sea, capaz que alguna bibliografía, algo ya inmediato, podemos dar a aquel que lo necesite.
Sí. o una charla, una videollamada, lo que sea. Eso es lo que pretendemos desde Ataraxia, que es abierto y para nosotros también nutrirnos, porque esto es intercambio de poder ir desandando este bosque que tenemos en nuestra mente para llegar a ese lugar que nos está habitando. Y eso fue el descubrimiento ante no llegar a momentos límites y cada uno ir transitando este camino desde el mejor lugar que es desde la paz, desde la tranquilidad, desde la felicidad que ya está habitando. Pasa que se nos escondió y nos hemos tapado